Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el pueblo de Allentown, en el estado de Pennsylvania. Y el título de hoy se llama ¿Cómo sería el regreso del Señor? Se están cumpliendo las profecías bíblicas del desastre de los últimos días. ¿Cómo será el arrebatamiento antes del desastre? El arrebatamiento realmente significa ser arrebatado al cielo. ¿Qué es el arrebatamiento antes de los desastres? ¿Cómo podemos ser arrebatados antes de los desastres? A final del 2019, la neumonía infectada por el coronavirus se produjo en Wuhan, China. Ahora el coronavirus se ha extendido a varios países y regiones de todo el mundo, y la Organización Mundial de la Salud anunció que se trataba de una emergencia de salud pública de interés internacional. Los incendios forestales sin precedentes de 4 meses en Australia también han causado una preocupación generalizada, y también en los Estados Unidos. Además, en el 2020, África Oriental sufrió su peor invasión de langostas del desierto en 25 años y se ha producido una grave crisis alimentaria en muchas naciones africanas. La peor lluvia torrencial en 100 años azotó el sureste de Brasil y destruyó innumerables casas. Ahora en todo el mundo las pandemias, los incendios, las plagas de langostas, las inundaciones y otros desastres son cada vez más grandes. Además, las 4 lunas de sangre ya han aparecido. Todas estas señales indican que la profecía relativa al regreso del Señor Jesús se ha cumplido, que es lo que el Señor Jesús profetizó acerca de las señales de su regreso. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. El libro de Lucas, capítulo 21, los versículos 10 y el 11. Muchos hermanos y hermanas están muy ansiosos y confundidos. Ahora que los desastres son tan grandes y la profecía de regreso del Señor se ha cumplido, ¿por qué no hemos sido arrebatados al aire? El Señor es fiel y cumpliría su promesa de llevarnos en los últimos días. Entonces, ¿por qué no hemos sido arrebatados ahora en el aire, como Él nos prometió? Hay algo malo en nuestra comprensión del arrebatamiento. Sobre este problema, tengamos una comunión juntos hoy. El arrebatamiento realmente significa ser arrebatado al cielo. Esperamos ser arrebatados al aire antes de los desastres y encontraremos con el Señor cuando Él regrese, según el primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. En realidad, este versículo al que nos aferramos son las palabras de Pablo, no la palabra del Señor Jesús. Aunque las palabras de Pablo fueron registradas en la Biblia, él era solo un apóstol. Algunas de sus palabras eran de la iluminación del Espíritu Santo, pero algunas eran sus nociones y imaginaciones que no estaban de acuerdo con la verdad. Por lo tanto, al coger el regreso del Señor, debemos tomar como normal las palabras del Señor Jesús. Y solo esto está en línea con la voluntad de Dios. El arrebatamiento realmente significa ser llevado al cielo. El Señor nos enseñó en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El libro de Mateo, capítulo 6, los versículos 9 y el 10. El Señor nos dijo específicamente que en los últimos días Dios establecería su reino en la tierra y su voluntad sería llevada a cabo en la tierra. En Apocalipsis capítulo 21, los versículos 2 y el 3, está profetizado: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitaría entre ellos, y ellos serían su pueblo, y Dios mismo estaría entre ellos. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. También está profetizado: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinaría por los siglos de los siglos. Estas profecías mencionan: descendía del cielo. He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Y todos ellos prueban que Dios viviría con los hombres en la tierra en los últimos días y establecería su reino en la tierra. Pero muchos creen que cuando el Señor regrese, ellos serán llevados al aire para encontrarse con el Señor. No es esta su noción y imaginación. Dios planea establecer su reino en la tierra, pero ellos siempre desean ser arrebatados al aire. ¿No es esto contrario a Dios? Por cierto, podemos descubrir esto a partir del hecho de la obra de Dios, tal como cuando Dios creó al hombre por primera vez. Él formó al hombre del polvo de la tierra y guió a Adán y a Eva a adorarlo y a ministrar todas las cosas en la tierra. En la era de Noé, Dios no tomó a Noé y a su familia en el aire para evitar el diluvio, sino que ordenó a Noé que construyera un arca en la tierra. También fue en la tierra que la familia de Noé vivió y se multiplicó después del diluvio. En el último periodo de la era de la ley, cuando la gente estaba en peligro de ejecución por violar las leyes, Dios no los
lanzó en el aire para permitirles tomar la ofrenda por el pecado. En cambio, Dios personalmente se hizo carne y fue crucificado, prácticamente para redimir a los seres humanos de sus pecados, del hecho de la obra de Dios. Vemos que Dios siempre ha estado haciendo su obra en la tierra para salvar a la gente y guiarla y vivir y adorar a Dios, y nunca ha tomado a nadie en el aire. Por lo tanto, nuestra expectativa de ser arrebatados al aire no está en línea con el hecho de la obra de Dios. ¿Qué es el arrebatamiento antes de los desastres? Para entender lo que significa ser arrebatado antes de los desastres, primero hablemos de lo que es el arrebatamiento. La palabra de Dios dice: ser arrebatado no es ser tomado de un lugar bajo para ser colocado en un lugar alto, como las personas se imaginan. Esto es un tremendo error. Ser arrebatado se refiere a mi determinación y mi selección. Va dirigido a todos los que yo he prestidigitado y escogido. Todo lo que han ganado el estatus de hijos primogénitos, el estatus de mis hijos o de mi pueblo, son personas que han sido arrebatadas. Esto es sumamente incompatible con las nociones de las personas. Todas las que tengan participación en mi casa en el futuro son personas que han sido arrebatadas delante de mí. Esto es absolutamente cierto, nunca cambia y nadie lo puede refutar. Este es el contraataque contra Satanás. Todo aquel a quien yo predestine sería arrebatado delante de mí. Ahora podemos entender que el arrebatamiento no significa ser arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor, como lo hemos imaginado, sino que significa que cuando Dios viene a la tierra para obrar y la gente escucha su voz, pueden reconocerlo, aceptar y obedecer su nueva obra y venir ante Él. Este es el verdadero significado del arrebatamiento. Es similar a cuando el Señor Jesús vino a hacer la obra de la rendición al final de la era de la ley. Los que escucharon las palabras del Señor y reconocieron su voz, creyeron firmemente que Él era el Mesías y Cristo, y por lo tanto aceptaron la salvación del Señor. Esto significa que fueron arrebatados ante Dios. Pedro, Mateo, Lucas y todos los demás que aceptaron la salvación del Señor fueron los raptados delante del Señor. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento antes de los desastres? Dios hace una nueva obra antes de la llegada de los grandes desastres. Sí, reconocemos la voz de Dios, aceptamos su obra en los últimos días y seguimos los pasos del Cordero. Durante este tiempo, somos los mismos que somos arrebatados antes de los desastres. Así tenemos la oportunidad de ser hechos vencedores por Dios. Sin embargo, aquellos que se aferran a sus propias nociones e imaginaciones y se niegan a aceptar la obra de Dios
en los últimos días como los fariseos de aquel entonces. No solo fallarán en ser arrebatados antes de los desastres, sino que también serían revelados por la nueva obra de Dios. Se convertirían en los objetos del odio y rechazo de Dios. Solo pueden llorar y rechinar los dientes en los desastres. ¿Cómo podemos ser arrebatados antes de los desastres? El Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis soportar. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El libro de Juan, capítulo 16, los versículos 12 y el 13. En Apocalipsis capítulos 2 al 3 está profetizado varias veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. También dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. De las palabras del Señor Jesús, entendemos que el Señor vendrá en los últimos días para guiarnos a toda la verdad. En otras palabras, Dios hablará palabras a las iglesias y llamará a la puerta de nuestro corazón con sus palabras. Ser vírgenes sabias es la única manera para nosotros de dar la buena venida al Señor y ser arrebatados antes del Señor, antes de los desastres. Debemos buscar e investigar humildemente cuando escuchamos que algunas personas testifican que el Señor ha regresado y ha pronunciado palabras, y debemos prestar atención a discernir si esas palabras son la voz de Dios y si tienen autoridad y poder. En otras palabras, si una persona puede ser arrebatada ante Dios, depende de si puede reconocer la voz de Dios, si puede buscar humildemente las palabras del Espíritu Santo a las iglesias y mantenerse al día con los pasos de Dios. Esta es la clave para ser arrebatado ante el trono de Dios, al igual que Pedro, Juan y todas las otras personas que aceptaron la salvación del Señor. Finalmente reconocieron la voz del Señor por sus palabras y obras y siguieron los pasos del Cordero, porque tenían un corazón para buscar humildemente y se centraron en escuchar las predicaciones del Señor Jesús. Ahora es el periodo final de los últimos días. Los desastres se están esparciendo por todas partes: plagas, incendios, inundaciones, etc. Es inminente buscar la aparición del Señor, lo que está directamente relacionado con si podemos ser arrebatados. Por lo tanto, ahora debemos ser vírgenes sabias, buscar qué iglesia está testificando el regreso del Señor y que el Espíritu Santo ha hablado palabras a las iglesias. Cuando escuchamos la noticia del regreso del Señor, no podemos definir de acuerdo a nuestras nociones e imaginaciones, pero debemos prestar
Atención, así esa es la expresión de la verdad o la voz de Dios. Esta es la única manera que podemos evitar perder la oportunidad del arrebatamiento. Con respecto a este tema, primero debemos saber cómo regresará el Señor. Mucha gente piensa que debido a que el Señor se fue en las nubes, Él también debería venir con nubes cuando regrese, porque la Biblia dice, he aquí, viene con las nubes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mateo capítulo 24, versículo 30. Pero ¿por qué no hemos visto que el Señor viene con nubes? En realidad, en el asunto de dar la bienaventurada a la venida del Señor, hemos descuidado algo importante. Hay profecías bíblicas de que el Señor viene en secreto, como he aquí, vengo como ladrón. El libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salí a recibirlo. El libro de Mateo, capítulo 25, versículo 6. Por eso también vosotros está preparados, porque a la hora que no piensas vendrá el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24, versículo 44. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así sería el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. El libro de Lucas, capítulo 17, los versículos 24 y el 25. Las palabras como ladrón y pero a medianoche se oyó un clamor en estos versículos. Se refieren al Señor que viene silenciosa y secretamente en los últimos días. El Hijo del Hombre, y vendrá el Hijo del Hombre. En estos versículos se refieren a Dios, volviéndose carne como el Hijo del Hombre que vendrá en secreto. Cuando se menciona el Hijo del Hombre, siempre se refiere a aquel que nació de un ser humano, tiene padres y vive entre las personas en la forma de un hombre común, de carne y hueso, al igual que el Señor Jesús. Si el Señor regresó con el cuerpo espiritual resucitado, no podría ser llamado el Hijo del Hombre. Además, el versículo primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Significa que el Señor se hará carne como el Hijo del Hombre cuando regrese, debido a que el Dios encarnado es normal y ordinario desde el exterior y las personas no se dan cuenta de que Él es Dios mismo. Por lo tanto, lo tratan como una persona común e incluso lo condenan y lo rechazan. Por lo tanto, cuando el Señor regrese, sufriría muchas cosas, así como fue cuando el Señor Jesús apareció y realizó su obra durante su encarnación como el Hijo del Hombre. Muchas personas no sabían que el Señor Jesús era el Mesías, y ellos basados en sus propias nociones e imaginaciones se resistieron y lo condenaron y lo clavaron en la cruz
Si el Señor Jesús volvería a obrar en la forma de su cuerpo espiritual resucitado, ¿quién se atrevería a tratarlo como una persona común y quién se atrevería a condenarlo, resistirlo o rechazarlo? Entonces todos caerán al suelo y el sufrimiento de Dios llegaría a su fin. Se puede ver que cuando el Señor Jesús regrese en los últimos días, se hará carne y descendería en secreto para hacer su obra. En este punto, algunos hermanos y hermanas se sienten confundidos, dado que el Señor descendería secretamente y obrará entre la humanidad en los últimos días. ¿Cómo se cumplirían las profecías de su descenso sobre una nube? ¿No es esto una contradicción? Sabemos que Dios es fiel, por lo que sus profecías seguramente se cumplirán. De hecho, Dios ha estado realizando su obra con un plan y con pasos. Primero descendería en secreto para obrar y salvar al hombre, y luego descendería públicamente sobre una nube para aparecer al hombre y recompensar al bien y castigar al mal. Leemos algunos versículos para ayudar a aclarar cómo se cumplen las profecías del regreso del Señor. El Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. El libro de Juan, capítulo 16, los versículos 12 y el 13. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. El libro de Juan, capítulo 12, versículo 48. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 22. De estos versículos podemos ver que cuando Dios se haga carne y camine secretamente entre la humanidad, en los últimos días Él le hablará a la humanidad, hará la obra de juicio para purificar y perfeccionar a todos los que regresan ante su trono. Y Dios hace esta etapa de obra sobre la base de la obra redentora del Señor Jesús y de acuerdo con las necesidades actuales de la humanidad. Aunque hemos sido redimidos por el Señor Jesús y nuestros pecados están absueltos, nuestras naturalezas satánicas como la arrogancia, el engaño, el egoísmo y la malicia no se han resuelto completamente y todavía vivimos en un estado de pecado y confesión. Entonces el Señor Jesús dijo que cuando regrese en los últimos días se hará carne para expresar sus palabras y realizar su obra de juzgar y purificar al hombre. Aquellos que aceptan la obra del juicio de la palabra de Dios pueden ser limpiados por Dios y convertirse en vencedores antes del desastre y finalmente entrar al reino de Dios, disfrutando de las bendiciones eternas otorgadas por Dios. Sin embargo, durante la obra secreta de Dios, aquellos que no buscan ni escuchan la voz de Dios y no aceptan la obra de juicio de Dios en los
últimos días, sino que confían en sus propias nociones y imaginaciones para condenar a Dios. Son las enseñanzas expuestas por la obra de Dios en los últimos días. Después de que la obra de juicio de Dios separa a las vírgenes prudentes de las vírgenes insensatas, a los buenos siervos de los siervos malvados, y a los que aman la verdad de los que detestan la verdad. La obra de Dios de salvar al hombre se completaría y luego Dios descendería en una nube para aparecer abiertamente a los pueblos de todas las naciones, demandando lo bueno y castigando lo malo. Aquellos que no acepten la obra de Dios encarnado se sorprenderían al descubrir que aquel a quien se resisten y rechazan es precisamente al Señor Jesús, que regresó, por lo que se arrepentirán, se golpearán el pecho con desesperación, llorarán y rechinsarán los dientes, pero ya es demasiado tarde. Esto cumple totalmente las profecías. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Entonces aparecería en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El libro de Mateo, capítulo 24, versículo 30. Por lo tanto, siempre que aceptamos la obra de juicio de Dios en los últimos días, durante su obra secreta, podemos ser limpiados por Dios y tener la oportunidad de entrar en el reino de Dios. ¿Cómo podemos recibir la segunda venida del Señor Jesús? Veamos estos versículos. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salir a recibirlo. El libro de Mateo, capítulo 25, versículo 6. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Los versículos mencionan: pero a medianoche se oyó un clamor, y he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Lo que significa que cuando el Señor regrese a obrar, algunas personas testificarán que el Señor ha regresado, y Él usará sus palabras para llamar a las puertas de nuestros corazones. Entonces, lo más importante es para dar la bienaventurada al Señor es escuchar la voz de Dios, tal como el Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Por lo tanto, cuando escuchamos que alguien testifica que el Señor ha regresado para expresar la verdad y hacer la obra del juicio, debemos prestar más atención a buscar y investigar y ver si estas palabras son la voz de Dios y si son la aparición y la obra de Dios. Si podemos reconocer la voz de Dios a partir de las palabras del Señor que regresó, entonces hemos seguido los pasos del Cordero y hemos recibido con beneplácito el regreso del Señor. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón,
para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejal voy a hacer una oración que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, lo entregó a Aarón Moisés. Y esto para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos más del Señor, mis hermanos y hermanas en Cristo, que estamos viviendo los últimos tiempos. Es mejor uno estar preparado para irse con el Señor, que viene pronto. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis, en el libro de evangélicos, se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Tenemos que despertarnos, ser alertos y despiertos. La novia tiene que estar despierta y alerta, porque estamos en los últimos días y Jesús ya está a la puerta. ¿Están preparados para recibirlo? Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y una buena amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Hasta la próxima. Amén.